Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Roy Daza, diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias por invitarme. Qué importante la Comisión de Política Exterior hoy en Venezuela cuando vivimos en un mundo global y todo el peso de la comunidad internacional ha tenido interferencia en lo que es la política local. Acerca de la reanudación del diálogo en México, hemos visto informaciones donde el gobierno se opone a la participación de Noruega como mediador y propone la participación de Rusia. Quisiéramos conocer de su boca qué es lo que está pasando y por qué relegar ese rol de facilitador que tuvo antes Noruega en una eventual reanudación del diálogo en México. El acuerdo que se hace sobre esa mesa de negociaciones siempre se da de manera igual. Es decir, tú haces una proposición y la contraparte hace otra proposición. Cuando se trató de proponer a Noruega, que la propuso la oposición, el gobierno bolivariano del presidente Maduro propone a Rusia. Y así como cada uno de los que están como observadores y los que participan directamente en la negociación pendular que se llama. Okay. En esta oportunidad, Noruega ha dicho que no se sienta en una mesa donde esté Rusia por la situación en Europa, por la guerra hoy en Ucrania. Y entonces dice, bueno, el gobierno bolivariano, si no se sienta Rusia, bueno, no se sienta Noruega. Hay que volver a discutir de nuevo y hay que poner sobre la mesa de negociaciones cómo será el nuevo formato que habrá en las conversaciones de México. O sea que el punto de honor en este caso es Rusia como aliado estratégico de Venezuela y que está recibiendo el rechazo de la comunidad internacional, sí, y en particular en este caso de Noruega. En el caso de Noruega participa dentro de la posición que tiene la Unión Europea en función de la confrontación que tienen con Rusia. Ahora, ¿qué tiene que ver la confrontación que ellos tienen con Rusia con relación a Venezuela? Es decir, están utilizando una vía de presión en cuanto a Venezuela por la relación comercial, política, diplomática que nosotros sostenemos con la Federación Rusa y la cual no vamos a echar de lado de ninguna manera. Es decir, nosotros conversamos con todos los países del mundo y con todos los gobiernos del mundo, incluso del signo que sea. Tanto es así que hablamos con el gobierno de los Estados Unidos. Haciendo referencia al gobierno de los Estados Unidos, resultaría ingenuo pensar que las elecciones que se van a llevar a cabo este domingo en Colombia no tienen injerencia en lo que está sucediendo en torno a la reactivación del proceso de diálogo. ¿Cómo cambiaría el escenario geopolítico para Venezuela si eventualmente Gustavo Petro se alzara en la presidencia de Colombia? Yo creo que las elecciones de Colombia son un proceso muy complejo. No es posible hoy decir cuál va a ser, si va a haber un resultado el domingo o va a haber segunda vuelta. Es decir, es muy temprano para poder hacer una afirmación de esa naturaleza. Ahora, ¿qué significa para nosotros las elecciones en Colombia? Sea quien gane, el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos de los colombianos, nosotros lo que aspiramos es a que se reanuden las relaciones diplomáticas normales y nuestras excelentes relaciones comerciales que tuvimos con la hermana República de Colombia y que además podamos resolver temas tan agudos como el de la migración venezolana que está en Bogotá y también las relaciones en la frontera. Es decir, hay una agenda completa que lamentablemente el gobierno, si eso se pudiera llamar gobierno, del señor Duque ha impedido cualquier medida, digamos, de carácter incluso elemental, como es las medidas que tienen que ver con los consulados, con la mediación en el caso del COVID, cuando las vacunas, cuando los PCR, cuando todos estos elementos que han podido ser resueltos de una manera muy sencilla, este desgobierno de Colombia, porque no tiene otro nombre, ha impedido esta relación. Nosotros estamos listos con quien gane a establecer relaciones diplomáticas productivas para los dos países.
Diputado, hay un tema bien interesante y es el acercamiento que ha tenido el gobierno con ACNUR, y el tema de los migrantes venezolanos en el mundo sigue siendo un punto de alarma. Incluso en la oposición venezolana se ha planteado que se le pida auditoría a las ONG acerca del financiamiento internacional que han recibido para brindar soporte a los venezolanos en el mundo. ¿De qué manera el gobierno de Venezuela está brindando protección a los venezolanos que están en el exterior? En la medida de lo posible, porque hay gobiernos que han impedido todo tipo de acción del gobierno de Venezuela. En concreto, el gobierno del presidente Iván Duque de Colombia impide cualquier acción de nuestra Cancillería. Bueno, tanto es así que no responde, la canciller de Colombia no responde la llamada de nuestro canciller. Eso ha sido denunciado ya durante mucho tiempo. En la situación de Perú cambió cuando llegó el presidente Castillo. Cuando llega el presidente Castillo se ha establecido, y usted ve cómo ya hemos estado con un puente aéreo, aún con las dificultades económicas que tenemos, un puente aéreo para traernos gente tanto de Chile como de Perú, que digamos son los sitios más donde hay mayor cantidad de problemas. Pero creemos que eso lo vamos a ir resolviendo. Y para nosotros la solución es la ayuda de ACNUR, bienvenida sea, la ayuda de los gobiernos, bienvenida sea, pero nuestra decisión es vuelta a la patria. Hablando acerca de todo lo que está sucediendo en el escenario internacional, Venezuela está siendo aislada o está al margen de eventos como la Cumbre de las Américas. Se planteó una reunión con los países que no fueron convocados, Cuba, Nicaragua. ¿Qué se espera para que Venezuela pueda tener nuevamente presencia en escenarios internacionales, haciendo referencia a lo que hablábamos al principio, en un mundo tan global? Cuando haya Cumbre de las Américas, Venezuela estará presente. Eso que se va a reunir en Los Ángeles no es la Cumbre de las Américas. Eso es una violación incluso de las decisiones que se tomaron en Panamá y que después, que se tomaron en Cartagena y después que se tomaron en Panamá. Yo como parlamentario en ese momento pude participar en los dos eventos referidos a Parlamento. Usted en ese momento estaba en el Palatino. En el Palatino, allí en un conjunto de proposiciones donde había diputados y senadores de todas las tendencias. Dijimos, no, aquí no puede seguir la exclusión a Cuba. En Panamá eso se resolvió. Hoy hay un retroceso en relación a la llamada Cumbre de las Américas. Es decir, sencillamente eso dejó de ser la Cumbre de las Américas para convertirse en un escenario donde el presidente Biden piensa imponer y dar instrucciones al gobierno. A nosotros no nos da instrucciones el presidente Biden, que lo lamentamos mucho, pero nosotros no necesitamos sus instrucciones. ¿No pareciera un contrasentido cuando se habría anunciado, no de manera oficial, pero sí se hizo público los encuentros entre representantes del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Venezuela, que hoy no se hayan convocado a esa cita? ¿Cuál piensa usted es la limitante que existe hoy para que se restablezcan las relaciones con Estados Unidos, cuando ha habido información extraoficial incluso que hace referencia a la reanudación de vuelos entre Venezuela y Estados Unidos? ¿Cuál es la verdad hoy de las relaciones con Estados Unidos? No, y la más importante información es precisamente que se flexibilizan las sanciones sobre la empresa petrolera para que empresas estadounidenses y empresas europeas puedan operar en nuestro país. Esa es la información más importante del año. Eso, no hay información para nuestra economía y para la economía de los Estados Unidos más importante que esa, por tres razones fundamentales. Primero, Venezuela es el seguro suplidor de energía al mercado más grande del mundo, que es el mercado norteamericano. En segundo lugar, la situación de Europa tiende a ser mucho más compleja y mucho más difícil día a día. Y la otra, que la dijo aquí el secretario general de la OPEP, Barquindo, dijo, no es posible que en el corto o en el mediano plazo se pueda suplir las necesidades de energía, tanto de petróleo como de gas, que requieren economías tan grandes como la italiana, la alemana y la francesa, incluyendo incluso la española, que también necesita del gas y necesita de petróleo. Creo que eso ha llevado a una situación que se refleja en tres elementos. Una inflación generalizada hoy en el mundo, una situación de ruptura del sistema financiero
y además una modificación del mercado petrolero en el cual los Estados Unidos tienen la palabra para tomar una decisión. Nosotros estamos listos para cooperar. Hablando de esa ruptura en el mercado financiero, comprendiendo que Rusia es uno de los principales aliados estratégicos de Venezuela y participaba en el modelo de triangulación económica al salir Venezuela de los mercados internacionales, ¿cómo afectan las sanciones que está viviendo hoy Rusia a la economía venezolana? Afectan, sí afectan, por supuesto. No sería ilógico decir que no hay una afectación a nuestro nivel de relación, pero ya estamos buscando las maneras de cómo nosotros podemos, digamos, saltar esos obstáculos. Así como hemos saltado obstáculos que nos ha colocado Estados Unidos a partir de las sanciones, así también vamos a saltar los obstáculos que tienen que ver con nuestra relación con la Federación Rusa, que se va a mantener y se va a mantener, diga lo que diga el gobierno de Washington. Daza, para finalizar, ¿piensa usted que este proceso de diálogo sí se pueda llevar a cabo en los próximos días o lo ve como un camino más lento? Yo creo que el proceso de diálogo en Venezuela ya llegó a un momento de definiciones. Y una de las definiciones debe ser que, para mí, el capítulo México debe cerrarse en breve y continuar las conversaciones entre todos, sin exclusiones, que no creo que la situación de hoy dé para exclusiones, y además aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque esto no es la situación de 2019. Aquí no hay un escenario de conflicto ni de guerra, ni nada. Estamos en un escenario de estabilidad política. Y la estabilidad política la alcanzó el pueblo de Venezuela a punta de votos, es decir, por vía democrática. ¿Le preocupa al Partido Socialista Unido de Venezuela el 2024? Claro, a todos nos preocupa el 2024 por lo siguiente, porque a nosotros nos preocupa es ganar con la mayor cantidad de votos posible. Nosotros sabemos que vamos a ganar, pero queremos ganar con la mayor cantidad de votos que podamos. Las reestructuraciones internas que se están haciendo en el partido, ¿piensa usted que corresponden a una desconexión con el electorado? ¿Piensa usted a una simplificación, un partido tan grande, un partido que está en todo el territorio nacional, que es muy complejo, además está difícil de explicar cuál es su estructura interna, debe simplificarse para tener una mayor conexión y una mayor agilidad en su proceso de trabajo entre las comunidades. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Roy Daza, diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa y al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.